Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, mucho gusto, Clara. Estoy súper contenta de conocerte y tenerte aquí. Sabes, cuando hice la publicación, creo que fue hace una semana y media, sobre la alimentación de mis perritas, muchísima gente comentó en los comentarios sobre ti, tu trabajo y tu cuenta de veterinaria holística. Entonces, es muy bonito o sea, la tecnología tiene muchas desventajas, pero también tiene la bella ventaja de poder conectarnos, aunque estamos tan lejos, tú en Argentina y yo en Estados Unidos. Claro, mira, bueno, justo ese posteo no lo había visto, así que no me enteré, pero bueno, justo qué coincidencia, porque yo también te comentaba que venía hace muchos años también siguiendo todo el trabajo de divulgación que haces y la info que transmitís y resonaba mucho con eso. Y después vi que habías adoptado a las perras y así que sabía que seguramente estarías como indagando en eso, porque justamente mucho de lo que estamos cuestionándonos de alimentación ahora en humanos, con respecto a los ultraprocesados y etcétera, también se empieza a trasladar a los otros animales que conviven con nosotros. Y como que a veces como que la vía de entrada puede ser por cualquiera de las dos puntas. Hay personas que empiezan a cuestionarse su propia alimentación y al empezar a indagar en eso, después empiezan a pensar en, bueno, pero ¿qué es este producto que sale de un paquete que estoy usando para alimentar a mis perros y gatos y que tal vez nunca se lo habían cuestionado? Y otras veces cuando empiezan a indagar en la alimentación más saludable o natural para sus perros y gatos, después empieza a ser como un efecto que impregna al resto de la familia humana y empiezan a cuestionarse la propia alimentación y a establecer un montón de cambios en pos de su salud en relación a haber empezado por ahí a veces por la alimentación de sus perros o gatos. O sea que para algunas personas la puerta de entrada son los animales con los que conviven y en otros casos se trasladan los cuestionamientos que ellos están teniendo por su propia alimentación a los perros o gatos con los que conviven. Y por suerte esto yo siento que se está expandiendo un montón y cada vez más, tanto en la alimentación de humanos como en la alimentación de los animales de los que nos hacemos cargo, y eso me parece que es súper valioso porque venimos de muchas décadas de enajenación en manos de las empresas que nos venden ultraprocesados y que inclusive nos forman a los médicos, a los veterinarios, a los nutricionistas, y entonces se reproducen un montón de cuestiones en la alimentación que muchas veces ni siquiera ya nos cuestionamos. Ujú. Sí, sabes, es muy a veces complicado, like, cuando mis perritas tuvieron problemas de salud, tuve que hospitalizar la más chiquitita, por ejemplo, o sea, en este mundo del hospital veterinario me di cuenta que funciona igual que un hospital como normal de medicina occidental y con la misma mentalidad. O sea, no estoy en contra de la medicina occidental, pero podría decir muchas cosas. O sea, fue todo un proceso muy duro. Sentía que no me escuchaban y que querían como sobreintervenir y darles muchos medicamentos innecesarios y claro, no te hablan de la nutrición. Es igual que tienes un problema de salud y te vas al hospital y tienen, o sea, la peor comida. En los hospitales sirven la peor comida. Entonces, eso fue, o sea, porque tampoco queremos ser en el... Lo ideal es que tu médico sea de tu equipo, ¿sabes? Entonces es un poquito, me sentía cuando ella estaba hospitalizada y estaba yo navegando el sistema médico, sentía a veces que como que se ponían muy defensivos con mis preguntas. Es todo un tema, pero navegar el sistema veterinario médico occidental es igual, o sea, con lo que tenemos que hacer con los humanos. Pero yo sé que hoy nos vamos a enfocar en los perritos, pero sí, es todo un tema. Y yo, qué benditas son las personas que tienen como gente como tú como profesional, ¿no? Porque es justamente lo que a veces no realmente necesitamos ayuda profesional para tomar decisiones para nuestros seres queridos, para nuestras mascotas, pero es
muy lindo y un poco difícil encontrar profesionales que realmente te escuchan y que tienen una visión más amplia del mundo, ¿no? Y de la salud, y qué significa tener salud. Claro. Sí, bueno, con esto que decís, hoy hablamos de perros o gatos, pero en realidad yo creo que es súper difícil que no se esté mezclando todo el tiempo cuando también hablamos de ellos, hablar de nosotros. Por ejemplo, yo hace unos días había sacado también el tema de la esterilización en perras y gatas y inevitablemente empezaba a surgir la comparativa con el control de la reproducción en humanos y las diferencias entre mujeres y hombres y pasa lo mismo con la alimentación, con el tipo de abordaje que se le da al acompañamiento de los procesos de salud y enfermedad. Entonces, todo el tiempo se está cruzando porque, digamos, yo creo que hay muchas, como que se aplica lo mismo actualmente en humanos y en no humanos. Eh, y con esto que decís del tema de cuánta apertura hay desde los veterinarios a la escucha, pasa mucho que creo que tiene que ver también con esta figura que se ha generado como del médico, sea de humanos o de no humanos, como figura de autoridad incuestionable y quitando toda autoridad sobre la propia percepción y el propio registro de uno mismo, de los animales con los que convive. Yo siempre le digo a mis consultantes que no hay forma de que yo conozca más o sepa que es mejor para sus perros o gatos a cargo que ellos que conviven 24 horas, si conectan con eso, obviamente. Yo puedo estar totalmente desentendido de lo que le pasa a mi perro o gato y que no me interese no conectar con eso, pero si yo desarrollo un vínculo, y por eso justamente trabajamos con toda la familia multiespecie, es súper importante la participación del tutor humano porque es el que tiene el mayor registro de ese animal. Por más libros que yo pueda haber leído o por más perros o gatos que yo pueda haber acompañado con un proceso de enfermedad similar, entonces por eso yo digo que o sea, empecé a amigarme nuevamente con mi profesión cuando me permití asumir que yo lo que podía hacer era facilitar herramientas o propuestas desde mi visión de la vida, desde mi formación y de mi experiencia profesional, pero también personal, porque para mí es clave los propios procesos que yo he hecho. No puedo transmitir algo que no he vivenciado, digamos, para que justamente los tutores humanos tengan herramientas para recuperar autonomía en la gestión de los procesos de salud y enfermedad de sus perros y gatos a cargo. No creo en esa medicina de la autoridad médica incuestionable que viene a darte la verdad absoluta o darte un diagnóstico que termina siendo una sentencia. No creo en ese tipo de medicina ni creo que ningún ser humano tenga la capacidad de predecir los procesos vitales de un tercero de esa forma. No lo creo. Creo mucho más en generar conciencia y en el autorregistro, en la observación y en el acompañar también eso, porque estamos justamente, como vos decías, en un paradigma médico muy intervencionista, donde todo el tiempo hay que intervenir. En un momento nos detenemos a observar y también a permitir que se desenvuelvan los propios procesos de cada individuo, entendiendo que hay un sistema que está todo el tiempo tendiendo a encontrar el mejor equilibrio posible en esas circunstancias. Entonces, ¿cómo puedo yo intervenir si no me detuve a observar primero el proceso que está poniendo en marcha ese propio individuo en relación a lo que necesita, ¿no? Sí, es que es justo, o sea, los sistemas más sanos entienden lo importante que es observar. Es igual en la permacultura, por ejemplo, o sea, el primer paso es no hacer nada, es mirar, es sentarte y mirar cómo está el sol, el viento, cuáles son los otros seres que interactúan con el ambiente. Es igual cuando pasa algo, o sea, creo que eso es tan importante, ese espacio, ¿no? De decir, no voy a, o sea, voy a observar en vez de intervenir muy rápido. El problema con el sistema médico occidental o normal, lo que el sistema en el que estamos hoy en día, la mayoría, es que es una, o sea, siempre pienso que sus
su plan de tratamiento es un plan de defensa, porque tienen que hacer todo, 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 porque si pasa algo, tienen que decir, es que yo hice todo. Claro, Pero el problema es que menos es más. O sea, el problema es que es una manera de ver el mundo. O el cuerpo es el enemigo o el cuerpo es inteligente. Si tú confías que el cuerpo es inteligente, tomar ese espacio de observación es más fácil y intervenir menos es más fácil. Pero entiendo, o sea, puedo lograr entender la posición de los médicos que tienen mucha responsabilidad y imagínate si hay 10 cosas que puedan hacer y hacen hacen 5 de las 10 cosas porque las otras 5 tienen efectos secundarios como muy intensos, pero algo pasa, o sea, necesitan poder decir, yo hice las 10 cosas o sea, el claro. tratamiento es un plan de defensa y eso nos lleva a la sobreintervención y eso es verdad para los perros y gatos y para los humanos. Entonces, realmente nos estamos enfrentando con algo, o sea, nosotros que como vemos el mundo con esta visión, es todo un viaje y es navegar, porque tampoco podemos rechazar totalmente el modelo ese. O sea, es navegar, es ser navegante, es ser surfista en el mundo de la salud. Claro, sí, sí, porque también se ha internalizado tanto el intervencionismo que a veces te pasa que cuando también una plantea como una propuesta esto menos interventiva o más de la observación, muchas veces viene desde el tutor de ese perro o gato la exigencia de, bueno, pero no vamos a hacer nada o no le vas a inyectar nada. Entonces, digamos, eso ya ese intervencionismo lo tenemos internalizado todos inclusive quienes por ahí no resonamos con eso, también tenemos que hacer un ejercicio cotidiano para no dejarse llevar por esa lógica que es la que impera. Pero bueno, en ese proceso estamos, digamos. Y también creemos esto justamente que no se trata de excluir, sino decir, bueno, tomar qué es lo valioso de cada herramienta e integrarlo y también viendo qué es lo que resulta mejor en cada individuo. Pasa lo mismo con la alimentación y para mí fue con el tema de la alimentación en perros y gatos también el entender que no lo que es mejor para la mayoría es mejor para todos, y entonces como esa flexibilidad que hay que tener y que también vuelve súper interesante el trabajo, justamente eso es lo interesante como de la observación, descubrir como la propia individualidad de ese ser que tengo adelante. Y eso es un proceso, si uno conecta con eso, súper interesante, maravilloso. Sí, los perros y los gatos tienen como un destino muy, muy, muy curioso, porque están juntitos con nosotros. O sea, la raza humana tenemos una relación distinta con distintos animales y con distintas plantas. O sea, nuestra relación con el trigo y con el maíz es muy distinto a nuestra relación con la ortiga. Y es lo mismo con los animales y creo que los perros y los gatos tienen como bastante trabajo de estar tan cerca a nosotros, porque son terapeutas y muchas, sí, siento que como muchos como de los psicosis, como de las cosas locas de la mente humana, a veces como podemos afectar mucho a nuestras mascotas. Creo que tienen ventajas o sea, su destino es bonito, que tienen casas y pueden algunos dormir en las camas, pero también tienen mucho trabajo, porque no es tan fácil estar como más, o sea, tan cerca a los seres humanos y justamente todas las enfermedades crónicas que vemos en nuestra población humana lo vemos en los perros y no en otros animales como más salvajes. O sea, hay todo
sea, no hay animales obesos en la naturaleza, pero hay perros muy gordos. Like, Claro. Sí, sí, como que todas las, por ahí, las intervenciones que empezamos a masivizar en la población humana se las trasladamos a ellos, el confinamiento, la falta de contacto con el exterior, la posibilidad de socializar con otros individuos de su especie, el tema de intervenir en su alimentación y no de la mejor manera, no en sintonía con su fisiología, todo este intervencionismo médico tan intensivo y farmacológico, o sea, las mismas lógicas que empezamos a implementar masivamente en nuestras poblaciones humanas, se las trasladamos a ellos, entonces tal cual tienen una gran carga y por eso es que yo creo que también cualquier acompañamiento de sus procesos implica vincular a la familia humana, o sea, no podemos trabajar con el perro o gato aislado porque en general trae algo que está vinculado con toda su dinámica familiar y con su entorno. El tema de somatizaciones, de cuestiones que están sucediendo en su entorno humano, es súper común y tiene un impacto súper profundo y que te das cuenta que abordándolo solo desde el perro o gato, te quedas corto, o sea, no terminás de poder resolver el problema. Por eso también la medicina alopática oficial está en una medicina del parche, porque como no va en profundidad o no entiende la amplitud de todos los factores que inciden en los procesos de salud y enfermedad, se termina dedicando a poner parches sobre síntomas que son las manifestaciones últimas de algo mucho más profundo y más sutil. ujú. Eh, pero bueno, también en esto yo voy notando un cambio en muchas personas que se van abriendo a empezar a considerar estas cuestiones. Yo cuando empecé a indagar en otro tipo de abordajes terapéuticos, e indagar en eso, inclusive ya mientras yo me estaba formando en la universidad, eso todavía era visto como algo esotérico, medio fantasmagórico, y ahora está mucho más habilitado. En la medida en la que yo me permití empezar a difundir un poco más eso, también empecé a notar mucha mayor receptividad ahora. Ujú. Eh, y ahí también hay una doble vía. Personas que empiezan a entender su salud y su enfermedad de un abordaje más integral, holístico, y empiezan a trasladar a los perros y gatos a cargo, o viceversa, llegan como buscando la de última alternativa porque ya no saben qué hacer para acompañar a su perro o gato, un abordaje holístico, y después empieza a resonar con ellos y empiezan a indagar también en este otro tipo de miradas para con su propia salud. Eh, sí, hay, hay muchísimos temas de los que hablar. Creo que sería bueno hablar un poquito de tu visión de la alimentación de los perros y los gatos. Estoy diciendo mucho perros porque tengo mis dos perritas, pero no tengo nada en contra de los gatos y son bonitos. Nunca tenía gatos cuando era niña porque mi papá es muy alérgico, entonces nunca tenía gatos, pero amo los gatos también, así que si digo perros, también es para perros y gatos. Creo que eso es bonito porque eh, sí, porque sí, porque las croquetas normales es comida chatarra y mucha gente busca cómo alimentar sus perros, pero también que sea algo como más o menos económico. La verdad es que los perros son muy costosos, like, cuida. Bueno, pueden ser muy costosos. Es más barato tener un perro en México que en Estados Unidos, pero esto es otra historia. Pero quiero hablar de la trabajo con la alimentación de los perros y gatos y quizás, no sé si empezaste tu carrera con la misma visión o si ha sido como cambiando y no sé si fue un cambio, ¿cuál fue el inicio de ese cambio de visión? Son, Eh, Sí, yo ya de por sí de chica vengo de una familia en la cual, sobre todo por vía de mi madre, llegó mucho esto del interés por el tema de la alimentación. En mi casa nunca se compraban alimentos así, productos, siempre se hacía todo casero.
se incorporaban por ahí alimentos que habitualmente acá no se consumen tanto. Y también mi mamá indagaba mucho en otros tipos de alternativas terapéuticas por fuera de la medicina oficial. Y cuando yo entré en la facultad de medicina veterinaria, para mí, siempre lo cuento, fue como un gran shock, porque yo toda la vida había dicho desde muy chiquita que quería estudiar veterinaria, y cuando me encontré en la facultad con de qué realmente se trataba, fue como un sacudón bastante importante. Inclusive en un momento hasta me planteé el dejar la carrera porque sentía que no encajaba con eso, hasta que después me di cuenta que era realmente lo que yo quería hacer, y que para ejercer necesitaba tener el aval de ese título. Entonces se trataba de, bueno, decir, bueno, consigo ese título, pero que después no tenía por qué condicionarme a ejercer de esa forma o quedarme solamente con ese marco tan acotado que había eh, recibido. Así que ya cuando estaba estudiando en la facultad, empecé a buscar lecturas y indagar en otras posibilidades. Lo cierto es que igual había muy poca información, por lo menos acá en Argentina. Y ya cuando me recibí, que sabía que quería seguir ampliando horizontes en el entendimiento de la salud y la enfermedad, en este caso de los perros y gatos, empecé el primer posgrado en homeopatía, y ahí se empezó a abrir un camino que sigue hasta el día de hoy. Después se fue abriendo también con las esencias florales, con la terapia neural, la fitoterapia. También indagué un poco en medicina tradicional china, y a la par de eso empecé a indagar en el tema de alimentación. Y lo cierto es que en su momento hasta hace muy poco acá en Argentina era muy difícil conseguir información fiable respecto de cualquier tipo de alimentación para perros o gatos que no fueran los ultraprocesados, porque inclusive en los libros de clínica médica que usábamos para estudiar en la universidad, cuando íbamos a las recomendaciones nutricionales para distintos procesos de enfermedad, directamente te decían qué marca y qué producto comprar de las croquetas comerciales disponibles. Eso en un libro de clínica médica. Eh, entonces era muy difícil conseguir información que tuviera algún sustento, así que fue como muy arduo el ir encontrando información. Después terminé encontrando cursos online, por ejemplo, de Canadá o de países de Europa, o libros de autores europeos, estadounidenses que podía traer, pero acá lo cierto es que no había nada. Y eh, ahora de a poco, ya hace un par de años, que varios petes y sobre todo muchos tutores, por eso yo le doy como mucho peso al rol de los tutores en la difusión de estos modelos de alimentación saludable para perros y gatos, porque el sector veterinario está como muy cooptado y muy adormecido por la bajada de línea que reciben las universidades, y muchas veces no indaga más allá. eh, y han sido los tutores de perros y gatos preocupados por su salud o cuestionándose su alimentación, que en muchos casos empezaron a indagar, y fueron los que empezaron a activar mucho más toda esta movida en pos de la alimentación natural. Por eso para mí tienen un rol súper importante, e inclusive hoy en día muchos tutores de perros y gatos que se han puesto a estudiar y vienen hace muchos años poniéndolo en práctica saben muchísimo más al respecto que cualquier colega veterinario, digamos. De a poco, cada vez más veterinarios, en la medida que los pocos que veníamos indagando en esto empezamos a hacer más divulgación, se empezaron a mostrar interesados. Muchas de las nuevas generaciones de veterinarios, estudiantes, empezaron a interesarse. Entonces de a poco cada vez vamos siendo más, y empieza a haber más información disponible, porque cada vez se expande más también entre los tutores a nivel mundial. Pero lo cierto es que esto empezó a volverse como mucho más habilitado o más accesible hace relativamente poco. Eh, y bueno, creo que también, siempre digo esto, los cuestionamientos que yo he ido teniendo en relación a la salud de perros y gatos han ido siempre a la par de empezar primero cuestionándome respecto de mi propia salud. Por eso creo que también en esto del médico cúrate a ti mismo, es muy importante que como profesionales de la salud encaremos también un trabajo personal, ¿no? O un camino de indagación personal también al respecto.
Pero bueno, me fui un poco de tema, pero más o menos fue así, o sea, se fue hilvanando un poco mi historia y mis propios procesos personales con también en las otras especies en las que yo quería como desarrollar mi labor profesional, digamos. Ujú. Y empecé primero con mis animales a cargo, mis gatos o perros que iba transitando, rescatados, después con conocidos y después ya empecé también a ofrecerlo como alternativa también para los consultantes. Ujú. Ok, el ancestro de los perros es el lobo, ¿no? Ujú. Aunque con algunas razas de perros es un poco difícil creer, pero con mi perrita, la chiquitita, sí tiene los dientes demasiado filosos, uy, es fuerte. Pero, ok, entonces, ¿los perros son carnívoros? Cuando encontré Canela, la mamá, en la calle, la primera cosa que se me ocurrió era ir a la carnicería y comprarle hígado. De hecho, ellas dos han comido mucha carne cruda y vísceras crudas. Yo no sé si, yo sé que a veces la gente dice que no se puede comer la carne cruda o se puede la carne, pero no las vísceras. Y luego hay gente que dice que sí se puede, pero hay que congelar cierto tiempo primero para que no haya patógenos y parásitos en la carne, en las vísceras. Hace una semana y un día, Canela, la mamá, fue esterilizada y tuvo que hacer un análisis de sangre antes para poder saber si pudiera aguantar la anestesia y todo salió perfecto. O sea, no quiero decir que con un caso eso habla de algo clínico, pero sí, mis perritas han comido muchísima carne y muchísimas vísceras crudas y están bien, pero quizás empezamos ahí, o sea, del consumo de carne para los perros y los gatos y si debe ser cocido o crudo o una parte cocido y una parte cruda. Ujú. Bien, sí, con la alimentación fisiológica, que es como el modelo de alimentación natural, o sea, que no involucre ultraprocesados en perros y gatos, que yo promuevo más, o es al que por ahí idealmente apuntamos. Con la alimentación fisiológica lo que buscamos es reproducir de forma casera y con lo que tenemos a disposición en cada país o en cada región, porque eso también va variando, lo más similar posible lo que sería el promedio de la composición de las presas habituales de la especie, o sea, intentando emular lo que sería su alimentación ancestral, ¿sí? Porque esta moda de alimentarlos con ultraprocesados, que tienen muy poco que ver con la alimentación que ellos naturalmente consumen y eligen si tienen la posibilidad de hacerlo, tiene unas pocas décadas, ¿sí? Pero ellos tienen como carnívoros 60 millones de años de evolución consumiendo presas animales. Dentro de lo que son carnívoros, los gatos sería como dentro de los carnívoros lo más extremo, porque son lo que llamamos carnívoros estrictos, o sea, están preparados para obtener sus nutrientes esenciales exclusivamente de tejidos animales. Y después los perros entran en una categoría, y sus ancestros los lobos, que llamamos de carnívoros facultativos, porque son carnívoros pero que tienen la capacidad de también incorporar una cierta cuota de vegetales, como por ejemplo pequeños frutos, brotes, hierba tierna, ¿sí? Entonces, la alimentación fisiológica va a ser ligeramente diferente para perros y para gatos, pero básicamente se va a basar en... ahí está la chiquitita. Sí, es que la mamá a veces se molesta con ella porque ella quiere jugar y la mamá no. Entonces, Ay, claro. Ay, pero está enorme. sí, está muy grande. Sí, tampoco quiero jugar. Eh, ok, sí, perdón, sigue. Y entonces, en la alimentación fisiológica hay diferentes modelos. El que tiene más difusión actualmente es el que se llama el modelo BARF o ACVA, pero hay otros modelos. Inclusive hay quienes dan directamente presas enteras, por ejemplo, conejos, patos, pollos, ratones, etcétera. En el modelo BARF, que es el que tiene más difusión, lo que hacemos es hacer como si fuera un Frankenstein de la presa, una reconstrucción con distintos elementos que conseguimos comercialmente. Entonces,
como a grosso modo, digamos, la reconstrucción más grosera de la presa la hacemos con una parte de carne que van a reemplazar el tejido muscular de las presas, una cuota de vísceras, que inclusive las vísceras son lo primero que ellos consumen porque es lo más nutritivo y también lo más lábil, es lo que más rápido se empieza a descomponer, ¿sí? Entonces ellos primero consumen las vísceras de sus presas y en las vísceras es donde están concentradas la mayor parte de, por ejemplo, las vitaminas, muchos microminerales, o sea, son súper nutritivas para ellos. Después también incorporamos una cuota de huesos carnosos, que son huesos que tienen su cobertura natural de carne, que tienen que cumplir con ciertos requisitos para ser seguros, ¿sí? Hay mucho mito con el tema del consumo de huesos en perros y gatos y que ha tenido que ver con eventos desafortunados por darles huesos de formas que nunca les serían accesibles a ellos naturalmente. Por ejemplo, el hueso de un pollo cocido, que la persona lo cocinó para comérselo ella, se comió la cobertura de carne del hueso, entonces le dio un hueso cocido, un hueso sin cobertura de carne, muchas veces a un perro que venía comiendo croquetas ultraprocesadas y por ende tenía un pH en su estómago que no es el que habitualmente tiene un carnívoro y que le permite digerir adecuadamente esos huesos. Entonces se ha generado mucho mito con el tema de los huesos, pero por no asesorarse respecto de cómo empezar a incorporarlo si el perro no venía comiendo eso o de qué forma emula la forma en la que ellos acceden a los huesos más naturalmente. Y después, en el caso de los perros, también incorporamos en general una cuota de vegetales, frutas y verduras que les aportan fibra, les aportan fitoquímicos y que además ellos también eligen consumir voluntariamente. Cuando se analiza la alimentación, por ejemplo, de lobos de vida silvestre, en general tienen entre un 10 y un 14% de materia vegetal en el contenido de sus estómagos y en la materia fecal, o sea que son vegetales que ellos consumen voluntariamente. Y después sí lo que vamos a agregar, como nosotros no conseguimos todas las partes de la presa comercialmente, no podemos conseguir cada glándula, cada órgano, lo que hacemos es agregar suplementos que buscamos en lo posible que sean suplementos naturales que terminen de complementar nutricionalmente esta ración. Por ejemplo, podemos utilizar huevos, que son huevos de producción agroecológica o pastoril mejor, porque son huevos que tienen, además de una mayor riqueza nutricional, menos residuos de antibióticos, etcétera. También utilizamos los pescados azules, que en general buscamos que sean pescados de tamaño pequeño por el tema de la bioacumulación y biomagnificación de todos los tóxicos que hay actualmente en los océanos, son metales pesados, entonces recurrimos a pescados azules por ahí de tamaño pequeño o mediano. Y después podemos incorporar un montón de otros suplementos naturales, a veces dependiendo del caso particular de cada perro, pero bueno, también los perros y los lobos en la naturaleza decimos que se automedican porque está estudiado cómo también eligen el consumo de, por ejemplo, ciertas hierbas o ciertos vegetales en relación a distintos estados que están transitando. Entonces también en relación a eso podemos incorporar otros elementos naturales según lo vaya necesitando el perro. Hay personas inclusive que plantan en sus jardines o en sus balcones determinadas plantas que tienen propiedades medicinales y muchas veces vemos eso, cómo ellos naturalmente en determinados momentos van a consumirlas. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estuve cuidando una camada de cachorritos también rescatados, yo en ese momento tenía una planta de caléndula que estaba en flor y en general les pasaba que cuando estaban con alguna molestia digestiva iban y comían las flores, o sea, mordían perfecta la flor y se la comían, y lo hacían solo esos días y solo ese cachorrito. Y eso también se puede observar cuando se les ponen a disposición también otras plantas. Pero bueno, después podemos agregar un montón de otras cosas, cúrcuma, jengibre, espirulina, también probióticos, eso también es algo que yo insisto bastante con incorporar porque yo siempre digo que las presas que ellos consumen son presas naturalmente probióticas porque son presas que están cubiertas por toda su microbiota, sus superficies internas y externas, y aunque nosotros, los tejidos animales que les demos tienen alguna cuota de microorganismos, lejos está de tener la microbiota de la piel, de todo su aparato digestivo, respiratorio, etcétera. Entonces, parte de reconstruir esa presa también, según como lo entiendo yo, es incorporar también probióticos, así que muchas veces incorporamos kefir de leche, kefir de agua, yogur casero,
Rejuvelag, chucrut, por ejemplo, kombucha también. eh, y con respecto a esto de lo crudo y lo cocido, eso, digamos, hay flexibilidad al respecto y lo ideal es buscar también cuál es la alimentación que le resulta mejor a cada familia, qué es lo que le es posible llevar adelante a cada tutor humano y qué es lo que tolera mejor cada perro o gato, porque eso también es súper diferente. Y el aparato digestivo de un perro o gato que viene de años comiendo ultraprocesados no está en las mismas condiciones que un cachorrito que deja la teta de su mamá y empieza a comer un alimento más saludable. Respecto a la cocción, se pueden ofrecer raciones donde las carnes, las vísceras estén cocidas. En esos casos es importante ver también cómo se van a cocinar para no perder todo su valor nutricional, especialmente las proteínas, que son más, las vitaminas o ciertos aminoácidos que son más sensibles al calentamiento. Entonces, en general hacemos cocciones parciales o evitamos todo lo que son por ahí herbores para que no se pierda después en ese volumen de líquido la parte nutricional. Sí, lo que nunca podemos cocinar son los huesos. En ese caso, nos hacemos raciones que no tengan hueso. Si vamos a cocinar, porque el hueso justamente cuando se cocina se vuelve peligroso porque es un hueso que al perder su colágeno y su hidratación tiene la facilidad de astillarse al morderlo, entonces es un hueso que se vuelve peligroso. Ellos naturalmente no cocinan los huesos de las presas. Entonces, en esos casos, en general, si vamos a hacer una alimentación cocida, hacemos adaptaciones para que tengan todo el aporte nutricional, pero en ese caso los huesos no los vamos a incorporar y vamos a buscar reemplazar minerales de otra forma. En los países en los que se comercializa harina de huesos apta para consumo, se puede utilizar harina de huesos, es la opción ideal. Si no, acá en Argentina, por ejemplo, no la conseguimos, entonces utilizamos sales minerales, por ejemplo, de calcio. Utilizamos mucho como complemento también el caldo de huesos, que eso lo utilizamos muchísimo, inclusive en perritos también convalecientes o recuperándose de procesos de enfermedad o que no aceptan otro alimento porque han estado enfermos o debilitados, pero también lo usamos como complemento en su alimentación habitual. Eh, Después, si se va a utilizar crudo, si se va a ofrecer crudo el alimento, hay mucho mito también con este tema de las bacterias y los parásitos. Sí, cuando se va a ofrecer crudo, en general lo que hacemos es un periodo de frisado previo que varía según el tipo de carne que estemos utilizando. Con ese frisado lo que se busca es principalmente eliminar quistes parasitarios, por ejemplo, de toxoplasma, que es al que en general más miedo se le tiene. Con las bacterias no se eliminan, sino que se reduce su carga y se frena su desarrollo, se hace que no se sigan multiplicando. Pero lo cierto es que las bacterias con las que más miedo hay en relación a las carnes, como por ejemplo la salmonela, en general hay mucho miedo con la salmonela, y lo cierto es que la salmonela es una bacteria que es habitante habitual del intestino de los carnívoros. Ellos la eliminan con la materia fecal, sea que coman carnes crudas o sea que coman ultraprocesado. Es más, es muy común que se confíen los ultraprocesados como productos estériles y son súper frecuentes los retiros de partidas porque tienen salmonela y justamente como la gente los manipula sin precauciones porque los considera estériles. Hay los casos documentados, digamos, de salmonelosis en humanos por manipulación de alimentos para perros y gatos. En la casi totalidad de los casos son por manipulación de croquetas porque se las manipula sin considerar que pueden tener esta presencia bacteriana. Ya de por sí las personas cuando manipulan carnes crudas lo hacen con más recelo, con más cuidado. Entonces ya de por sí hay menos riesgo, pero mucho de este tema con los microorganismos es más en relación a cuidar al tutor humano que a un riesgo para ellos, que son animales que evolutivamente vienen consumiendo esos tejidos. Ya te digo, la salmonela es habitante habitual de su intestino sin provocarles enfermedad. Uh-huh. Sí, o sea, lo ideal es tener un ecosistema interior diverso y hermoso y ahí coexisten los malos con los buenos. O sea, ahí en el ecosistema diverso no existen esas etiquetas de malos y buenos. Ese desequilibrio, o sea, es igual con nuestro microbiota humano, ¿no? O sea, hay problemas con los patógenos pasan porque hay algo
el problema es más profundo, o sea, hay algo interrumpiendo que haya un equilibrio dinámico, porque es un ecosistema, no es estático, no es equilibrio estático, no existe. O sea, el equilibrio dinámico y ese equilibrio dinámico, ecosistema dinámico es salud. Entonces, cuando algo interrumpe ese ser dinámico que es el microbiota, ahí como que los malos pueden empezar a causar problemas. Sí, sabes, yo sé que cada uno llega creo que llegamos a la alimentación de nuestros perros a través de nuestra propia perspectiva. O sea, yo ando tanto en el mundo de la salud ancestral humana que para mí o sea, claro que como que fue la primera cosa que se me ocurrió darles carne cruda. O sea, yo no, además hay todo un movimiento de gente de Agnes van der Pletz, es una figura casi mística, pero escribió mucho sobre la dieta primal para humanos y él enseña mucho sobre el consumo de leche y de carne cruda para humanos. Pero digo, por estar en esos mundos, he andado en muchos mundos, o sea, darle comida cruda a mis perras no fue algo como muy grande, pero luego cuando empecé a hablar con la gente me di cuenta que para muchos es algo muy escandaloso, pero, pero ¿sabes? Pienso que o sea, ni se me ocurrió que iba a ser algo escandaloso, porque parece algo natural, ¿no? Si van a cazar, van a cazar, o sea, van a comer la carne cruda, pero eso es, sí, o sea, pero entiendo también lo que dices, o sea, si vamos a cocinar, que no sea quemado, que no sea, Claro, sea algo claro. ligero. Sí, en general lo que se hace es una cocción como en una plancha caliente, así como vuelta y vuelta, digamos. Eh, pero sí, tal cual es. Bueno, si nos remontamos a pensar como en qué comía, yo inclusive si pienso en qué comía mi perra de toda la infancia, ella comía carnes y comía también vegetales que le agregábamos, también comía hígado y era como lo más natural y todos los veterinarios tenían naturalizado eso. Si pensamos en qué comían eso, los perros o gatos de nuestros padres, de nuestros abuelos, todos comían sus alimentos más naturales y comían carnes y comían vísceras, o sea que es muy reciente toda esta como demonización que se ha generado sobre los alimentos más naturales y esto de de verlos además como algo peligroso. Pero bueno, no es casual, o sea, hay mucho marketing y mucho trabajo hecho ahí, no solo desde la publicidad que le llega a la gente, sino también, como te decía, de la formación de los veterinarios. Los veterinarios, ni acá, ni hasta donde yo tengo conocimiento en otra parte del mundo, como parte de nuestra formación, recibimos primero una formación adecuada en nutrición de carnívoros, o sea, recibimos nutrición de vacas, cerdos, pollos, y orientada a asesorar sobre cómo hacerlos engordar más rápido y más barato, pero no se nos enseña nutrición de carnívoros y menos aún alternativas naturales para alimentarlos. Entonces, directamente como veterinarios, ya actualmente, salvo que empecemos a investigar después nosotros por nuestra cuenta, no tenemos herramientas y la única información que nos ha llegado en nuestra formación y a través de los profesores que eran nuestros referentes y desde las empresas que pagaban los congresos a los que íbamos, son todas informaciones que nos meten miedo sobre la alimentación natural y cruda y nos promueven todo el tiempo a confiar y a recomendar productos ultraprocesados que además ni siquiera sabemos lo que tienen, porque tampoco nos enseñan con qué están hechos, cómo están hechos. Entonces recomendamos en automático cosas que ni siquiera sabemos realmente qué son. O sea, realmente ese es el estado de situación actualmente. Entonces también escuchás a muchas personas, sean veterinarios o no, reproducir esto de la carne cruda es peligrosa, que las bacterias, que los parásitos, y también extrapolando mucha información de humanos, porque también no es lo mismo el toxoplasma para mí que para mi gato, no es lo mismo la salmonela para mí que para mi gato, no es lo mismo la salmonela o toxoplasma para un perro o gato que come su alimentación ancestral, que tiene su microbiota en este equilibrio dinámico, que tiene un sistema inmunitario
que está activo, que tiene todo lo que necesita a disposición para ocuparse de mantener ese equilibrio que involucra todo el organismo, con todo lo potencialmente nocivo con lo que estamos contactando a diario y que justamente seguimos vivos porque tenemos también todo un sistema inmunitario que se ocupa de eso y que no tenemos que subestimar. Versus lo que es por ahí eso, el toxoplasma o la salmonela para un gato o un perro que viene comiendo croquetas ultraprocesadas, siendo medicado constantemente con antibióticos, viviendo en una casa donde constantemente se utilizan productos químicos para aromatizar, para desinfectar, buscando esta utopía de la asepsia total. Como yo siempre les digo también a los consultantes, esto estamos medio en este punto de quiebre entre que vivimos como en paralelo en la era de los antibióticos y en la era de los probióticos, o sea, justamente como que nos fuimos tanto a un extremo que empezamos a ver, bueno, qué pasaba cuando empezábamos a aniquilar a todos los microorganismos y que no era todo malo, sino que era bastante diferente. Sí, es pensar que podemos limpiar algo de los microbios es un pensamiento como muy confundido, creo, ¿no? Porque es imposible no es algo que queremos hacer. Sobre el consumo de los probióticos, vi que alguien puso el comentario de cuándo y cuánto. No sé si tienes algún pensamiento de eso. Yo con mis perritas les doy yogur casero. Sí, acabo de terminar lo que tenía de leche cruda, pero hice una tanda de yogur con baja temperatura para que todavía fuera cruda, de una granja local era la leche, entonces era de buena calidad. Canela, la mamá, le encantó, o sea, ella es la que le gusta el yogur, pero cuando ya no quiere, ya no quiere. Sí, o sea, ella solita se regula, pero la bebé no quiere, entonces yo tampoco le forzo, como si, o sea, ¿piensas que con los probióticos podemos ofrecer y dejar que ellos mismos se guíen por lo que quieren? O sea, por... Sí, en general, como que a veces empezamos incorporando lo que les sea como más fácil de adquirir o incorporar a su familia humana, también pensando en pos de esto de que sea lo que puedan sostener a lo largo del tiempo. Entonces yo siempre digo, más allá de cómo pensar en qué sería lo ideal y todo perfecto como de libro, qué es lo que esa familia humana puede en este momento sostener. Y muchas veces es mejor empezar por poquito y por lo que es más accesible que apuntar a un ideal súper perfecto, pero que no les es posible llevarlo a la práctica o sostenerlo a lo largo del tiempo. Entonces, en general empezamos con los probióticos que les sean más fáciles de preparar a la familia o de conseguir, o que ya vengan consumiendo ellos, por eso en general empezamos acá o con el kefir de agua o con el kefir de leche o con un yogur casero, e inclusive muchas veces familias que no los incorporaban al empezar a prepararlo para el perro gato lo empiezan a consumir ellos y entonces después ya se empiezan a enganchar con otros probióticos, entonces después empiezan a querer preparar otros, entonces por ahí incorporamos ese otro. En general, así como línea general, como probióticos son prácticos para empezar, que la mayor parte de los gatos o perros aceptan y que se pueden utilizar todos los días, está el kefir de agua, el kefir de leche o si no el yogur, que en esos casos yo les recomiendo esto, yogur casero, porque sabemos que los yogures que se comercializan en supermercados distan mucho ya de ser yogur, de ser alimento, de ser un probiótico. Y después, también, una vez que empezamos a probar con lo que nos es más fácil o lo que nos queda más cercano, también hay que ver la aceptación del perro gato. En general los gatos son un poco más selectivos con eso, por eso a veces empezar con un probiótico lácteo tiene más chances de éxito en un gato. Los perros en general suelen ser más versátiles o mezclándolos con un alimento que les agrade, los consumen sin problema. Y más allá de ver la aceptación del perro gato, también hay que ver la tolerancia. En general, como cuando uno empieza a consumir probióticos, como tiene una carga microbiana muy alta, está bueno empezar consumiendo a cantidades pequeñas, ir viendo cómo lo va recibiendo el organismo de uno y después en la medida que uno va viendo que lo va tolerando bien,
puede ir aumentando la cantidad si es necesario, entonces también con ellos nos vamos guiando así por lo que aceptan y también después gradualmente por lo que toleran. Por ejemplo, hay perros o gatos que con un probiótico lácteo tienen diarrea, aunque uno empiece de a poco, aunque lo acepten y les guste. Entonces, en ese caso, por ahí empezamos incorporando kefir de agua y luego más adelante, ya habiendo empezado a intervenir con una alimentación más natural, podemos de a poquito de nuevo probar a ver si ese probiótico que antes les gustaba mucho pero no toleraban, ahora sí lo toleran, o cambiar el tipo de leche con el que se hace. Acá en Argentina es difícil conseguir leche que no sea de vaca, pero, por ejemplo, a ver, si se puede conseguir leche de cabra o leche de oveja, son leches que son mucho más amables con su aparato digestivo, por ejemplo, entonces también se trata de cambiar la leche que estamos usando, o esto, o recurrir a una leche que no esté industrializada. Y después también se pueden empezar a incorporar pequeñas cantidades de, por ejemplo, el chucrut es un probiótico también que podemos incorporar, es más fácil que lo acepten en este caso los perros. Sí, en lo que sea probióticos así chucrut o encurtidos vegetales que queramos darle a los perros, no hay inconvenientes, solo que tenemos que evitar que sean picantes y que no tengan cebolla cruda o cebolla de verdeo o puerro, porque esos tres tienen tiosulfatos en concentraciones que pueden ser tóxicas, pero en ese caso, por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, un kimchi y sé que se lo voy a querer dar a mi perro, bueno, por ahí no le voy a poner picante, no le voy a poner cebolla, pero el resto lo puede consumir perfecto, entonces si a mi perro le gusta y lo tolera bien, por ahí esto 2 o 3 veces por semana puede incorporarle en su alimento una cucharada de kimchi, por ejemplo, o también de chucrut, pero en general empezamos con poquito, empezamos con una cucharadita, vamos viendo si lo aceptan, si les gusta, si lo toleran bien. Pero para empezar, digamos, si quieren empezar a probar, yo les recomendaría empezar con el kefir de agua, que inclusive también se les pueden dar los nódulos, que muchas veces se nos van acumulando muchos nódulos, muchas colonias. También podemos incorporarles a ellos mezclados con su alimento los nódulos, no necesariamente la bebida. Y si no, también esto, kefir de leche o yogur, y empezar yo les recomiendo eso con cantidades pequeñas, por ahí una cucharadita, esperar al día siguiente, ver cómo lo fue tolerando, si son, por ejemplo, gatos o perros pequeños, si son perros más grandes, se puede empezar con 1 o 2 cucharadas, y si lo van tolerando bien, después a poquito se puede ir aumentando, y esos probióticos se pueden agregar todos los días. Y no es necesario tampoco dar grandes cantidades, por ejemplo, hay gatos que aceptan tomar solo 1 o 2 cucharaditas en el día y con eso es suficiente, porque además son probióticos que tienen mucha densidad microbiana. No es necesario que consuman un montonazo, digamos. Claro, porque el mundo es probiótico. Entonces, otro Claro. tema es si los perros tienen acceso a la naturaleza, creo que es igual que los seres humanos. O sea, es un probiótico, un alimento probiótico no puede reemplazar tu tiempo en la naturaleza. Alguien que trabaja cada día en un huerto y aunque no come nada de probióticos, va a tener un microbioma quizás más diverso que la persona que está todo el día en su casa en la ciudad, pero que come chucrut. Entonces, sé que hay, bueno, Claro, por eso, en relación a eso, yo siempre les digo que más allá de pensar solo en alimentos probióticos, es interesante empezar a pensar en una existencia probiótica. Hay ya inclusive, por ejemplo, estudios donde se ve como perros con dermatitis atópicas, con lo que decimos vulgarmente alergias en la piel, mejora mucho el cuadro cuando pueden empezar a socializar con otros perros e intercambiar microbiota estando en contacto con otros individuos de su especie, por ejemplo. Entonces ahí el probiótico está en socializar con otros perros, en tener contacto con el exterior, con la tierra, en que no los bañen todas las semanas, en que no llenen de productos químicos la casa. Entonces, sí, si yo le doy kefir, pero tengo a mi perro en esa casa llena de químicos, si no lo dejo tocar a otros perros y lo baño 2 veces por semana, y no, la verdad que no tiene mucho sentido. Poco va a poder hacer ese probiótico contra toda esa batería antimicrobiana. uh-huh. Sí, o sea, todo esto nos lleva al mismo camino de darnos cuenta que la vida en el campo es la vida más sana para nosotros y para los que nos acompañan, o sea, nuestras mascotas. Entonces, eso también es todo un tema, porque lo ideal es vivir en el campo y que las mascotas tengan acceso al mundo natural, pero bueno, también hay muchas mascotas en la ciudad que viven felices y es una especie
que se adapta muy fácilmente, igual que nuestra especie, los humanos, por eso también tienen ese éxito. O sea, tienen muchísimo éxito. Michael Pollan es un autor muy famoso y él escribió un libro hablando de que la especie más exitosa no son los seres humanos, sino el maíz. O sea, a ver, como que la agenda del maíz es como convencer a los seres humanos que por su rico almidón y sus ricos azúcares, que los seres humanos sean como el vehículo para que el maíz pueda dominar el mundo. Y el maíz ha dominado el mundo. En los perros también, o sea, creo que los perros y los gatos también tienen éxito en eso. O sea, y es porque se adaptan muy fácilmente a distintos ambientes. Pero sí, yo creo que antes en el siglo XIX al principio del siglo XX, cuando la gente se enfermaba, he leído mucho que los médicos solían recetar como tiempo en el campo y mandaban a persona con la tía que vive en el campo. O sea, entonces quizás sea algo así como para los perros también, ¿no? Like, si tu perro está bien y vives en la ciudad, quizás tengas que mandar tu perro con un amigo en el campo por como 2 semanas para que pueda correr y ser un perro bajo el sol y ya luego puede regresar a casa un poquito recuperado. Pero yo sé que el mundo no es ideal y vivimos como muy lejos de cómo es el diseño de la naturaleza, o sea, cómo es el diseño humano, cómo debemos vivir para tener una salud óptima. Entonces, eso es el mismo tema con los perros. Tengo una pregunta. También, sí. No, perdón, sí. No, no, y creo que esto, digamos, como para no desmoralizar a los millones de personas que viven en ciudades y en un edificio de departamento, que hay igual un montón para hacer, o sea, ya a veces están sometidos a una carga como tan nociva que a veces empezando a hacer pequeñas intervenciones como esto, por ejemplo, poniéndoles una maceta a un gato, una maceta con hierba en su casa, o dejando de poner productos químicos y empezando a utilizar elementos de limpieza más naturales, o cambiándoles la alimentación. Ya de por sí para ese animal que sigue teniendo que vivir confinado, esos pequeños cambios son un montonazo. Entonces también decir, bueno, no pensar que por no poder ir al campo no puedo sí hacer pequeños cambios que vayan teniendo como un impacto súper positivo. Sí, eso es bueno decir, porque luego, like, yo sé que no está dentro del plan de vida de todos de irse al campo. Y ellos todavía, claro, que pueden tener perros y gatos y todos pueden ser felices. Lo bueno es que hay muchos parques. No sé cómo es en Argentina, en Ciudad de México hay muchísimos parques. Entonces, Sí, hay mucha posibilidad de que las mascotas tengan contacto con claro. Sí, el empezar a pasear y también el permitirles socializar, porque pasa que muchas veces se los saca a pasear o a parques, pero no se les permite tener contacto con otros perros porque el tutor tiene miedo o por lo que sea, y al contrario, permitirles que se empiecen a vincular, eso es súper importante y eso se puede hacer aún estando en una ciudad, sacarlos a un parque, empezar a dedicarles más tiempo, empezar a dejarlos vincularse con otros individuos de su especie. Y eso ya es un montonazo, o sea, produce cambios enormes. Sí, o sea, los pequeños pasos se acumulan para llevarnos a grandes cambios. Respecto a la alimentación, tengo una duda más sobre los granos. ¿Deben comer granos? Justo la semana pasada, cuando fui a dejarle a Canela, la mamá, en el hospital, porque la esterilizaron, la veterinaria me dijo, ay, ten mucho, me dijo, o sea, ella no sabe nada de mí, de Canela, porque es la primera vez que fuimos ahí, fuimos para la cirugía, pero me dijo, los Dobermans no pueden comer una dieta sin granos, sin cereales. Eso es lo que me dijo. Y me pareció curioso, o sea, no sé si los granos, porque hablamos de vegetales y de frutas y de probióticos, pero cosas como el trigo, el arroz, ese tipo de ese tipo de alimento está bien en un porcentaje. Eh,
digamos, si vamos a lo que es su fisiología, ellos no son especies que hayan convivido con una alimentación a base de cereales o legumbres. Que ellos elijan, por ejemplo, consumir pequeños frutos o brotes que encuentran, no significa que sean capaces de cultivar trigo, cosecharlo, cocinarlo para poder digerirlo. Y gran parte de la masivización de enfermedades crónicas que estamos viendo actualmente en perros y gatos y a edades cada vez más tempranas tiene mucho que ver con la alimentación que les damos, no solo desde el punto en que es ultraprocesada, tiene un montón de aditivos tóxicos, sino en que tiene un contenido primordial de hidratos de carbono, o sea, de almidones provenientes de cereales o de legumbres, o por ejemplo de féculas, de papa, de mandioca, eh, que su organismo no está preparado para procesar adecuadamente. Es más, ellos de esos alimentos no obtienen nutrientes esenciales, solo obtienen calorías, energía que pueden obtener de las proteínas y de la grasa de la carne, que es lo que su organismo está preparado para utilizar. Este impacto nocivo de las cargas altas de hidratos de carbono, almidones y azúcares es más notoria todavía en gatos, que son carnívoros estrictos, y bueno, tanta problemática que hay actualmente, por ejemplo, con el tema de la obesidad, que no es solo la obesidad, sino es la resistencia a la insulina, es todo un complejo de síndrome metabólico, un montón de cuestiones que ahora sería bastante largo explicar, pero que afectan a la salud de los gatos en gran medida actualmente y van teniendo como un curso solapado. Entonces nos damos cuenta cuando ya el gato, después de años, empieza con una crisis, pero todo eso se fue gestando durante muchos años y tiene que ver justamente con el consumo de hidratos de carbono. No tienen un metabolismo que esté adaptado para lidiar bien con niveles altos de hidratos de carbono como azúcares o como almidones a lo largo del tiempo. Bueno, hay un montón de cuestiones de salud vinculadas en relación a eso. Del trigo también después está el tema de cómo impacta el gluten en su aparato digestivo. Obviamente dependiendo también de la fuente de cereales y legumbres que usemos, en general, salvo que utilicemos agroecológicos y los queremos incorporar, lo habitual es que se utilicen transgénicos o que también tienen agroquímicos, entonces estamos incorporando también una carga nociva al organismo que les sería totalmente evitable. O sea, ellos no obtienen ningún nutriente esencial de cereales, legumbres, y lo único que les aportan son calorías que ellos naturalmente obtienen por vías más saludables para ellos y que además les aportan nutrientes a través de las proteínas y de las grasas animales. Y bueno, justamente eso, gran parte de los acompañamientos de procesos de enfermedad que ellos tienen actualmente se basa en remover los hidratos de carbono de su alimentación. Ahora, hay modelos de alimentación natural que incluyen una cuota de hidratos de carbono. En ese caso, en general, buscamos que sean por ahí cereales integrales o que tengan un bajo índice o carga glucémica. Que también son válidos para algunos perros y gatos en ciertas circunstancias. Muchos después de tantos años de ultraprocesado no toleran bien de entrada una alimentación cruda, entonces a veces hacemos esto como nos salimos del ultraprocesado, que eso es lo prioritario, y hacemos alimentaciones caseras que pueden incluir una cuota de cereales, pero que no van a estar en forma de harinas de puro almidón como están en las croquetas, por ejemplo. Pero pueden prescindir totalmente de ellos y en general su calidad de vida es mucho mejor si los evitan y no hay ningún fundamento desde lo biológico para que los incorporen en su alimentación. Ok, sí, eso es bueno, me pareció curioso. Ella lo dijo como específicamente sobre los Dobermans, pero ella, o sea, hablando con ella, es una persona maravillosa y también entendí que ella tiene una visión del mundo muy distinta a la mía. Entonces, una pregunta sobre la sal, porque vi rapidito en un comentario que alguien estaba preguntando sobre el chucrut y el kimchi, o sea, que no sea picante y eso, pero la sal, o sea, demasiado, no sé exactamente, pero pienso que la sal puede afectar, o sea, no deben comer mucha sal. Es una pregunta interesante para mí también porque yo les doy a veces sardinas en lata y no hay sal agregada, o sea,
no hay sal, pero igual, o sea, es un poquito salada. No sé, ¿qué dice de la sal respecto al chucrut y a las sardinas? Sí, la cantidad que usamos es muy pequeña y en general todo lo que sean fermentos que tienen sal, que están hechos en salmuera, o el chucrut, o el kimchi, los utilizamos 2, 3 veces por semana. En general no es algo que incorporamos todos los días, como si podemos hacer con el kefir de leche, de agua o el yogur. Y las cantidades en las que los incorporamos son pequeñas. En general esto, en un perro de talla pequeña o en un gato utilizamos una cucharadita. En un perro de talla grande o gigante podemos llegar a utilizar una cucharada, pero no más que eso. E inclusive es interesante porque hace un tiempo había visto un estudio donde justamente era hecho en personas, porque realmente al respecto empiezan a aparecer por ahí más estudios en personas que en animales. En animales nos guiamos muchas veces más por la práctica, pero en personas hipertensas que consumían chucrut y se veía que no afectaba el consumo del chucrut, o sea, evidentemente el efecto benéfico del chucrut era como que le ganaba a su aporte de sal, pero no incidía en la presión arterial de personas hipertensas que lo consumían, porque inclusive también en personas hipertensas hay como mucha cuestión, más allá de que en esos casos cada uno ya consultará a su médico y lo que sea, pero me resultó hasta interesante ya de venir utilizando hace tiempo el chucrut, por ejemplo, en perros y gatos, con estas consideraciones, cuando vi ese estudio, me pareció re interesante. Pero lo cierto es que en las cantidades en las que lo utilizamos y con la frecuencia que lo utilizamos, no hay ningún inconveniente, porque o sea, es sal más concentrada, pero es una pequeña cantidad y ellos también están incorporando sales en los tejidos de sus presas. Es más, es interesante saber que si están dando productos ultraprocesados a sus perros o gatos, si leen las etiquetas, que es algo que yo recomiendo mucho, empezar a leer los ingredientes de lo que le están dando, van a ver que gran cantidad de ultraprocesados tienen agregada sal, ¿sí? Justamente muchas veces para estimular, por ejemplo, en el caso de los gatos, el consumo de agua, ya que al ser productos tan deshidratados, muchas veces después tienen efectos nocivos por eso. Bueno, muchos ultraprocesados tienen sal. Entonces, yo si le voy a dar una cuota pequeña de sal a mi perro gato, prefiero que sea a través de chucrut y no a través de una croqueta ultraprocesada. Ya, ok. Una pregunta más o sea, la alimentación fisiológica es distinta al método BARF. El, el BARF es un protocolo bajo ¿cómo se llama? De umbrella, bajo, es... El paraguas de, claro. Sí, o sea, la alimentación fisiológica, como yo lo entiendo, es un concepto, ¿no? Esto de una alimentación con la que buscamos reproducir de forma casera lo más similar posible con lo que tenemos al alcance, su alimentación ancestral o aquella que están que eligen voluntariamente y que están preparados para que les aporte los nutrientes que necesitan y ser adecuada para su metabolismo y para su salud. Ahora, hay distintas formas de llevar a la práctica la alimentación fisiológica, en este sentido hay distintos modelos. Por ejemplo, está el modelo presa, que es este modelo que yo te decía que implica darles un pato entero, un ratón, un pollito, en muchos lugares inclusive se comercializan, o hay otras personas que los crían y se los ofrecen así, por ejemplo, a sus perros. El modelo BARF es uno de los modelos posibles para llevar adelante la alimentación fisiológica, que en general es el que tiene más difusión porque nutricionalmente es el más fácil de hacer completo y suele tener más aceptación por los tutores porque más allá de la facilidad para conseguir los elementos, no todos los tutores van a estar dispuestos a por ahí darle un pato entero al perro y ver cómo lo despedaza, digamos, o sea, también tiene que ver con una cuestión de aceptación de los tutores, por eso el modelo BARF es como el modelo que más difusión tiene dentro de las distintas formas en las que uno puede hacer alimentación fisiológica, digamos. Esa sería como la explicación. El modelo BARF es este que yo te explicaba, que tiene carne, vísceras, huesos carnosos, una cuota de vegetales y después suplementos como los huevos, pescados azules y varios otros alimentos funcionales o ingredientes complementarios que podemos agregar para en relación a ciertas circunstancias puntuales o a lo que deseemos suplementar. Ok. Y háblanos un poquito de los cursos que tienes. Sé que en mayo abre otro curso, ¿no? De alimentación fisiológica para perros y hay otro curso para gatos. ¿O están
juntos? Claro, no, yo los doy por separado porque aunque hay similitudes, yo siento que también gran parte de problemas que muchas veces tenemos en el abordaje de perros y gatos es que se ha extrapolado mucho del perro, que es lo que más estudió, al gato, y son dos carnívoros, pero son dos carnívoros diferentes, con consideraciones diferentes y además con también formas de vida súper diferentes y necesidades diferentes. Entonces yo los abordo por separado, digamos. Y yo hace 2 años sí empecé a dar ofrecer cursos de alimentación fisiológica para perros y para gatos por separado, que son abiertos al público general, justamente son cursos además muy extensos, son cursos de 30 horas, cada vez fueron creciendo más, y la idea es que justamente esto sean una forma de brindar las herramientas a los tutores para que justamente ellos puedan empezar a hacerse cargo también de la gestión de una alimentación más saludable para sus perros y para sus gatos, y obviamente después en el caso de perros o gatos que ya tienen problemas de salud crónicos o consideraciones particulares, ahí sí lo que vemos es a través de asesorías individuales. Pero parte del tema de los cursos surgió como necesidad de esto, de empezar a como expandir más y a dar más herramientas a los tutores. Igualmente son cursos que los toman muchos veterinarios y estudiantes de veterinaria, porque por suerte hay cada vez más interés en el tema, pero esos cursos son para todo público, así que yo ahí no abordo cuestiones puntuales ya más específicas de la, digamos, de la veterinaria o demás. Eh, pero sí, ahora en mayo, el 4 de mayo, arranca el próximo de perros y ahora esta semana están terminando las inscripciones para el de gatos. Sí. Súper. ¿Y das asesorías individuales? O sea, también o sea, a alguien que no toma el curso, pero puedes hacer una consulta, ¿haces consulta? Sí, yo, digamos, debido a la gran cantidad de demanda, hace 2 años dejé de tomar consultas para animales sanos y por eso empecé a brindar los cursos porque ya no tenía, me superaba, digamos, la demanda. Ahora puntualmente hasta fin de año tengo cerrada, o sea, seguí haciendo asesorías, pero solo para animales con ya problemas de salud instalados que necesitaban como ya un abordaje individual y además también desde terapias holísticas y demás. Ahora hasta fin de año ya tengo la agenda completa, así que no estoy tomando nuevas asesorías individuales, pero sí, en la medida que se desocupa la agenda, las asesorías individuales las sigo sosteniendo para animales con problemas de salud. Oh, Ahí oh, está Canela. hola Canela, te queremos mucho, eres hermosa, eres la más hermosa de todo el mundo y queremos mucho. Es Canela, increíble cómo cambió. Vi las sí, primeras fotos cuando la habías encontrado, era terrible. sí, es que ha sido, fue muy duro, pero, y me da mucha pena, yo sé que lo abusaron, ahora ya no, o sea, pero le tomó como 3 meses a no tener miedo de mi escoba o de Ah, cuando estaba sí. limpiando, porque creo que le pegaban eh, con esas cosas. Sí, es todo. La verdad es que siento que necesito una terapeuta por todo lo que he vivido con ellas. Like, ha sido muy difícil, pero he aprendido mucho sobre la vida con ellas. He aprendido mucho y ha sido muy bonita y las quiero mucho. Y Can ves, Canela está llorando. Canela es muy extraña, tiene hábitos muy extraños, pero es que yo creo que ha tenido una vida como muy, muy loca, porque su vida ha cambiado muchísimo, ¿no? Claro. Que aquí hay muchísimo venado, hay muchísimas aves, hay coyotes, hay muchos animales silvestres, entonces creo que la orina de todos esos animales le causa mucho. En México, te juro, o sea, ella se echaba en el sol y no se movía, estaba like, pero aquí, like, en la mañana abro la puerta y ella está 2 horas en el monte, o sea, pero creo que es muy como el Muchos estilos. sí, creo que es la orina de los animales. Hey, tengo una pregunta personal sobre las garrapatas, porque, ¿sabes? Aquí hay muchísimas garrapatas y están en el bosque. O sea, para mí también, yo camino en el bosque, ni siquiera me siento en el bosque y después tengo 6, 7 garrapatas en mí.
ropa, o sea, tengo que siempre estar como checándome porque aquí en el este de Estados Unidos existe la enfermedad Lyme. Claro. Y las perras han tomado algo oral y han tomado algo tópico y aún así llegan a casa y tienen 30 garrapatas. O sea, estoy una hora al día quitándoles garrapatas. No sé si Claro. recomiendas aceite de neem o algo. Sí, se pueden hacer repelentes naturales. Yo creo que había publicado uno también para garrapatas. Creo que lo tenía, pero si no después no sé si lo publiqué, pero si no después te lo podría pasar. Hay repelentes que se pueden hacer o con aceites esenciales o con, por ejemplo, infusiones, con romero, con limón. Pero lo cierto es que cuando tenés tanta carga, o sea, que inclusive se te suben a vos, a veces tenés que terminar recurriendo a algo químico. Ahora, en los casos en los que tienen que recurrir a algo químico, yo en esos casos recomiendo que sea algo externo porque los productos que vienen ahora por formulaciones para dar por boca son insecticidas, igual que los que se usan de forma tópica externa. El tema es que para llegar a actuar en la piel atraviesan todo el organismo y son tóxicos y actualmente estamos viendo también las consecuencias del que se hayan empezado a utilizar más esos productos. Inclusive hay campañas de tutores a nivel mundial que han padecido sus efectos adversos y que están pidiendo que se retiren del mercado, pero se pueden hacer repelentes naturales y en muchos casos funcionan. Ahora, cuando ya hay una invasión tan grande, ahí hay que ver si solo con lo natural que es repelente te alcanza. En esos casos, igual en general, se les pulveriza antes de salir y también en las patas, además en el tronco y también cuando volvés. En muchos casos les funcionan sí, creo que los tenía publicados, porque de pulgas tengo publicados seguro, porque hay varias recetas o varias posibilidades de combinaciones. Eh, y si no, si dadas las circunstancias te ves forzada a utilizar algo de síntesis química, digamos, en esos casos siempre si son productos que uno va a querer que actúen de forma externa, porque son para un agente externo, lo mejor es eso, justamente que sean de uso tópico y no por vía oral. Ujú. Sí, el otro día, porque aquí estoy preguntando a todos, muchos me dicen que no permiten sus perros en el bosque y otros, o sea, el otro día conocí al chico como más hippie, más natural y él usa, ese, es un collar Celeste o algo, pero es un collar como antigarrapatas y es súper químico. Claro. Entonces, tampoco estoy como dije al principio, no estoy en contra de lo que nos ofrece en la medicina occidental. Quizás voy a investigar, como dices, son lentes naturales y de ahí si no funcionan tengo que ver qué hacer porque es mucho. Sí, los repelentes naturales igual siempre, aunque no te sirvan en casos en los que hay, por ejemplo, tantas garrapatas, para controlar al 100% el problema, sí el utilizarlos igual te ayuda muchas veces a esto, a reducir la carga de químicos que tenés que usar. Entonces puedes espaciar por ahí más la utilización de químicos. Entonces es esto, decir, bueno, no digo a esto no absolutamente, si dadas las condiciones en las que estoy por ahí, de otra forma es imposible mínimamente controlarlo, pero sí el recurrir igual a la alternativa natural, aunque no te cubre el 100%, en general te ayuda a reducir la carga de químicos con más potencial tóxico que tengas que utilizar. Ujú, sí. Eh, sí, es todo un tema. Cada día hay otro tema con, con ellas. Es tener un perro o un gato, o muchos perros y muchos gatos, es un compromiso muy grande, ¿no? Es una responsabilidad muy grande y nos traen mucha felicidad y también es todo, sí, es un compromiso, es una responsabilidad, wow, muy grande. Ujú. Yo, ahora que las tengo, pienso, ¿cómo puede ser que tantas personas tienen perros y gatos? Like, Claro. eh, Bueno, es que justamente se ha promocionado mucho esto de que adoptar un gato es comprar un paquete de ultraprocesado, una bandeja sanitaria o o adquirir un perro o adoptar un perro es comprar el paquete de comida, una correa y listo, y no. Demandan, si uno quiere que estén, obviamente, saludables y que tengan buena calidad de vida, demandan mucho más que eso, sí, tal cual, son seres vivos que están bajo nuestra tutela. Es mucha responsabilidad.
Sí. Clara, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu trabajo con los animales. Creo que tu mensaje es muy importante y es cada vez más importante que haya gente hablando de estos temas, no solo para humanos, sino para los seres que nos acompañan en nuestro día a día. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo y la idea es guardar este live en mi IGTV y hemos hablado de hacer otro en Zoom para poner en YouTube. Y creo que eso sería bonito también. Sí, yo creo que es bueno poner algo en YouTube también y ojalá que muchas personas conozcan tu trabajo y que siga creciendo tu cuenta de veterinaria holística, porque sí, hay muchos mitos sobre el cuidado de los perros y gatos y creo que tenemos que ir cada día más hacia la claridad, ¿no? Y eso es el objetivo. Ujú. Sí, bueno, yo te agradezco un montonazo, Catita, por invitarme. También admiro y sigo mucho tu trabajo y ha sido muy inspirador también para mí. Lo recomiendo mucho también a los tutores que consultan conmigo, así que me encantó la idea de este video hacer algo juntas. Sí, estoy muy contenta y hablamos y luego voy a anunciar cuando tenemos el video puesto en YouTube y que todos te sigan en Veterinaria Holística y que estén atentos porque el 4 de mayo empieza el curso de alimentación fisiológica de los perros. Entonces, creo que es bonito, aunque hay mucha información en internet y en tu cuenta, es bonito tomar el curso para tener todo en un solo lugar. O sea, Ujú. estaba hablando que Baby sí, ay, esa bebé. Okay. Creo que like, necesito pasear con ella, ¿sabes? Eh, Bueno, Katy, okay. un gusto. Sí, Estamos... igual, gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto. Okay. Chau, chau, gracias a todos por estar. Adiós, bye.